Estados Unidos ha presentado una nueva arma de ataque aéreo que tiene a las Fuerzas Armadas rusas en pánico porque no pueden detenerla. No se trata de un nuevo misil hipersónico, un arma de energía dirigida, ni otro sistema ultra avanzado de varios millones de dólares, aunque los rusos también están preocupados por las últimas versiones estadounidenses de esos sistemas. En realidad, el arma en cuestión, el dron de ataque de un solo uso LUCAS, es una de las armas de ataque más baratas en el vasto arsenal estadounidense. Y Rusia ya tiene un análogo bien establecido propio. Pero el LUCAS tiene una característica que podría resultar ser el factor decisivo en la guerra en Ucrania. Y en un gran enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos o la OTAN, y decir que los rusos están alarmados por esto es quedarse corto. Así que echemos un vistazo más de cerca al LUCAS, esa característica especial, y cómo podría cambiar la guerra tal como la conocemos. Primero, LUCAS significa Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo. Hecho por el innovador contratista de defensa SpectreWorks en Arizona, es la más reciente adición al arsenal de armamento avanzado no tripulado de Estados Unidos. Hizo su debut en combate durante el asalto de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, después de haber sido revelado en julio anterior y presentado por primera vez en diciembre. A simple vista, resulta un poco desconcertante por qué el LUCAS tiene tan alterada a la blogosfera militar rusa. El dron se une a un arsenal creciente de aeronaves no tripuladas de ataque de bajo costo de Estados Unidos, incluyendo el Raytheon Coyote, Anduril Roadrunner, Switchblade 600 y, si lo consideramos, el APKWS-2 de BAE Systems, un kit para convertir en guiados por láser los cohetes no guiados Hydra 70 de 70 milímetros. Al igual que estos sistemas, y como lo indica su nombre, el LUCAS está diseñado para ser un arma de ataque aéreo de bajo costo. El capitán de la Marina Tim Hawkins lo describió así. Con un costo aproximado de $35,000 por plataforma, LUCAS es un sistema escalable de bajo costo que ofrece capacidades de vanguardia a una fracción del costo de los sistemas estadounidenses tradicionales de largo alcance que pueden ofrecer efectos similares. No hay nada sorprendente en eso. La guerra en Ucrania ha demostrado de manera inequívoca lo poco práctico que resulta el costo por derribo al usar misiles caros y de alta gama para derribar drones kamikaze mucho más baratos. Un misil Tomahawk cuesta aproximadamente $2 millones, un misil interceptor Patriot PAC-3 alrededor de $4 millones y un misil AGM-158 Jasmer $1.200.000. E incluso un dron Switchblade 600 cuesta alrededor de $120,000. En comparación con esos, $6,000 por un LUCAS es mucho más asequible. También son mucho más rápidos de producir que cualquiera de los misiles mencionados anteriormente, lo que facilita aumentar y reponer los inventarios. Así que no es el caso de uso lo que es tan innovador. De hecho, superficialmente, la característica más distintiva del LUCAS parece ser que es un raro ejemplo moderno de Estados Unidos haciendo ingeniería inversa a un sistema de armas de un adversario importante. Ese adversario es Irán, y el LUCAS es una versión obtenida mediante ingeniería inversa del notorio dron Shahid 136 de Irán. Eso es notable, porque históricamente normalmente ha sido al revés. Desde la década de 1970, se informa que Irán hizo ingeniería inversa de su misil guiado antitanque Turfan a partir del misil BGM-71 TOW de Estados Unidos. Su familia de misiles avanzados, ALMAS, fue desarrollada mediante ingeniería inversa de misiles Spike-MR israelíes capturados por Hezbollah en Líbano durante la Guerra del Líbano de 2006-106. También se cree que Irán ha construido al menos 5 modelos de drones furtivos, como el Shahid 171 Sea Morgue a reacción, mediante ingeniería inversa de un dron Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. El dron había cruzado por error la frontera procedente de Afganistán y aterrizó en Irán en 2011. El Shahid 136, casi con toda certeza, fue producto de la ingeniería inversa iraní. Parece estar derivado de la munición merodeadora antirradiación israelí IAI Harpy, que a su vez se derivó de un diseño alemán de la década de 1980 llamado DAR, abreviatura de Die Drone Antirradar, o el dron antirradar. Ahora, Estados Unidos ha cambiado las tornas al aplicar ingeniería inversa a la contribución más utilizada de Irán en la guerra moderna, el Shahid 136 millones. Y para restregarle la ironía en la cara a Irán, el primer uso del LUCAS en combate resultó ser contra el propio Irán. En mayo de 2025, el presidente Donald Trump elogió la calidad y el bajo costo de producción del Shahid, llamándolo muy bueno, rápido y letal.
criticó a los fabricantes estadounidenses por no poder fabricar un equivalente. Estados Unidos parece haber obtenido de Ucrania una versión derribada y haberle aplicado ingeniería inversa. Rusia ha estado atormentando a Ucrania con ataques a gran escala usando Shahids y su análogo Yerin de producción nacional desde 2022. Sin embargo, Ucrania ha derribado miles y al menos un Shahid intacto parece haber sido transferido a Estados Unidos. El resultado es el LUCAS, más o menos un análogo estadounidense del mismo dron. El LUCAS apareció por primera vez como un diseño de dron de SpectreWorks llamado FLM-136. El número es una referencia clara a su origen iraní. Aunque las especificaciones exactas del LUCAS aún no se han hecho públicas, el FLM-136 tiene un alcance máximo declarado de 444 millas náuticas y puede permanecer en el aire hasta 6 horas. Su capacidad total de carga útil, excluyendo el combustible, es de 40 libras y vuela a una velocidad de crucero de alrededor de 74 nudos, con una velocidad máxima de hasta 105 nudos. Las especificaciones del LUCAS probablemente igualen o superen a las de los prototipos, pero se parecen a las del Shahid iraní y el Yerin ruso, e incluso a veces son inferiores. Por ejemplo, cuando Irán presentó el Shahid 136 en 2021, su alcance estimado era de 940 a 1240 millas, de 2 a 3 veces mayor que el FLM-136. Y Rusia ha introducido posteriormente versiones más avanzadas de la plataforma desde su enorme fábrica en Alabuga, Tartaristán, incluyendo el Yerin 3 a propulsión a chorro. Eso significa que LUCAS no es una incógnita para los rusos. Después de todo, Rusia ha lanzado unas 50.000 drones Yerin Shahid contra Ucrania desde 2022. Entonces, ¿qué tiene el LUCAS que tiene a los altos mandos militares rusos sudando frío? En pocas palabras, Starlink. Tras conocerse el uso de drones LUCAS por Estados Unidos contra Irán, blogueros militares rusos compartieron imágenes del Pentágono de una prueba de lanzamiento del LUCAS C-base, publicadas en diciembre. En ese lanzamiento, la Marina de Estados Unidos había probado un dron LUCAS desde el buque de combate litoral clase Independence, USS Santa Bárbara. Los blogueros se enfocaron en una caja de comunicaciones reveladora en la parte superior del dron. La caja es claramente un terminal para Starlink, o incluso peor para Rusia, la red de comunicaciones satelitales militares especializada de Estados Unidos, construida sobre Starlink y llamada Starshield. El influyente canal ruso de Telegram, Ryber, que tiene más de 1,5 millones de suscriptores, resumió de manera sucinta la preocupación principal. Lo que era inevitable ha sucedido. Terminales Starlink se han instalado en drones estadounidenses LUCAS tipo Yerin, permitiendo comunicación resistente a interferencias donde opere la red de Elon Musk. ¿Qué significa eso? Bueno, según Ryber, la efectividad de los ataques con drones enemigos se multiplicaría por 10. El canal Obsesionados con la Guerra estaba igual de preocupado. ¿Qué vemos? Escribieron. Una antena receptora de Starlink que permitirá que el dron, si no es derribado, sea guiado con precisión hasta su objetivo mientras permanece conectado hasta el último instante. Ahora, Starlink ya se ha convertido cada vez más en una palabra que hace echar humo por las orejas al presidente ruso Vladimir Putin. Starlink ha sido por mucho tiempo clave en las comunicaciones militares ucranianas, especialmente en el campo de batalla. Durante 2025, Rusia había estado aprovechándose cada vez más del sistema Starlink, incluso introduciendo drones Yerin guiados por Starlink. Eso llegó a un abrupto final cuando Starlink cortó la conectividad de Starlink para Rusia en febrero, poniendo fin a los experimentos rusos con el sistema, causando caos al desmoronarse las comunicaciones y llevando a una ofensiva estancada y contraataques ucranianos vigorosos. Aunque es una herramienta de comunicación muy efectiva, su mayor valor con drones es que los guiados por Starlink son casi inmunes a interferencias. Ahora, uno de los principales métodos para contrarrestar drones, tanto para Ucrania como para Rusia, es el uso de guerra electrónica, o EW, para bloquear las señales que los guían hacia sus objetivos. Las señales de interferencia provocan que los drones fallen, se estrellen sin daño o incluso sean redirigidos y capturados por el enemigo. La mayoría de los drones FPV y los drones kamikaze merodeadores más grandes usan GPS o, en el caso ruso, su análogo GLONASS para la guía. Así que, tanto Ucrania como Rusia, por necesidad, han dominado el arte de este tipo de guerra electrónica de interferencia anti-GPS y están refinando constantemente sus capacidades. Según el legendario especialista ucraniano en guerra electrónica, Sergei Bezgresnov, también conocido por el indicativo Flash, ellos, los rusos, capturaron todos los tipos de nuestros principales UAV como trofeos. Por supuesto, estudiaron toda la electrónica
los sistemas de comunicación y navegación de nuestros UAV. Pero los drones guiados por Starlink son una pesadilla para los sistemas de guerra electrónica porque, como confirman los blogueros militares rusos, son mucho más difíciles de derribar que los drones guiados por GPS. Es una cuestión de señales. GPS GLONASS y otros satélites de navegación operan en la órbita terrestre media, o MEO. Eso es alrededor de 12.500 millas sobre la Tierra. También hay un número relativamente pequeño de estos satélites en órbita: 31, GPS 24, GLONASS 35, Beidou chinos y 25 de la red Galileo de la Unión Europea respectivamente. Desde una distancia tan grande, transmiten señales de navegación de potencia relativamente baja y en bandas estrechas. Cuando estas señales llegan al suelo, son débiles, lo que las hace fáciles de bloquear con interferencias. Los interferidores generan señales en las mismas bandas y bloquean la del GPS. Si el interferidor emite más potencia que la señal GPS en el receptor, puede bloquearla y provocar que el dron se desvíe o se estrelle. En un frente tan extenso como el de Ucrania, no se requieren grandes interferidores para una guerra electrónica eficaz en un área amplia. No funciona así. Lo que realmente necesitas es una variedad de interferidores lo suficientemente potentes como para anular las señales de GPS y estar desplegados a lo largo de las líneas del frente. La solución de Rusia ha sido desarrollar una flota de interferidores móviles montados en camiones como el R-330ZH Scytl, un RL-2, 157, Krushuka 4 y el RB-341, Lear 3. Han demostrado ser bastante efectivos contra drones e incluso misiles guiados por GPS como el Hot-Dam, cuyas señales caen directamente dentro del alcance del Scytl. Ahora, esos detalles hacen que el show militar destaque entre otros canales militares. Suscríbete al canal y asegúrate de activar las notificaciones para que nunca te pierdas las últimas noticias de los principales focos de conflicto del planeta. Ahora, Ucrania está cambiando constantemente las frecuencias que utiliza para guiar drones, al igual que Rusia, creando un juego interminable de medidas y contramedidas mientras ambos bandos se adaptan. A veces, un lado tiene ventaja con sus drones, mientras el otro ajusta sus contramedidas de interferencia. O, como lo dice el comandante ruso Istuganov, el enemigo juega con las frecuencias. Nosotros reconfiguramos nuestros sistemas de guerra electrónica. El enemigo empieza a bloquearnos con guerra electrónica. Nosotros cambiamos a otras frecuencias. Todo esto es posible gracias a las señales débiles de esos satélites MEO lejanos. Pero Starlink es una historia completamente diferente. Esto representa un problema para Rusia, que actualmente y en el futuro previsible no tiene forma de contrarrestar. No se puede interferir. A diferencia de los satélites de navegación, Starlink opera en la órbita terrestre baja, o LEO. Los satélites no están a miles de millas de la Tierra. Están orbitando a aproximadamente 341 millas sobre la Tierra. Actualmente hay alrededor de 10.020 satélites Starlink en órbita. El mágico número de 10.000 se alcanzó el 17 de marzo de 2026, después de que un cohete Falcon 9, lanzado desde el complejo de lanzamiento espacial 4 Este en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, colocó 25 satélites más en órbita. Starlink en realidad ha lanzado un total de 11.529 satélites desde mayo de 2019, pero algunos de estos han sido reemplazos de naves espaciales fuera de servicio que han salido de órbita. Estos satélites están viajando alrededor de la Tierra a casi 17.000 millas por hora, formando una red que cubre el planeta y creando una cobertura casi ubicua donde sea que te encuentres en la superficie del planeta. Esto crea dos grandes problemas para Rusia, o también para Irán, China o cualquier otro adversario que busque derribar un dron guiado por Starlink. Primero, cada terminal de Starlink no está recibiendo una señal de un solo satélite de Starlink como una antena parabólica antigua. Constantemente rebota entre distintas unidades en la red mientras se mueven por el cielo. En cualquier momento, cada terminal probablemente esté cambiando entre satélites en periodos cortos de tiempo. Eso implica que Rusia no solo debe interferir una señal en un solo vector, sino alcanzar un objetivo móvil dentro de una red en movimiento. Además, los satélites de Starlink, al estar más cerca de la Tierra que los GPS, envían una señal mucho más fuerte al receptor. Así que Rusia necesita un inhibidor mucho más potente para interceptar y bloquear la señal. Eso no está fuera de las capacidades de Rusia para un solo enlace satelital, incluso con una señal más potente. Pero intentar interferir toda una red de más de 10.000 satélites que se mueven a velocidades superiores a Mach 22 es un problema completamente diferente. En este punto, también es uno imposible de superar.
Interferir drones ya no depende solo de un camión con inhibidor cerca del frente. Necesitas una flota masiva de inhibidores mucho más potentes, especialmente si la terminal está usando una antena direccional y procesamiento de señales moderno, como probablemente lo haga Lucas. En lugar de interferir señales débiles a receptores solitarios, ahora Rusia tiene que superar el salto de frecuencia y un enlace multisatélite que cambia constantemente de geometría antes de que logres fijar la señal. Es viable a gran escala, pero la escala necesaria supera con creces la capacidad de Rusia en el futuro previsible. Investigadores militares chinos simularon cuántos interferidores serían necesarios para bloquear Starlink en Taiwán. Suprimir esa red probablemente sería un componente crítico en cualquier invasión china exitosa. La simulación concluyó que se requeriría una red óptima de al menos 935 interferidores aéreos sincronizados y de alta potencia para suprimir completamente la cobertura. Alternativamente, si se depende de sistemas de menor potencia, China podría necesitar cerca de 2.000 drones de interferencia para lograr un efecto similar. Si trasladamos eso a Ucrania, donde la línea del frente tiene entre 500 y 750 millas de largo, Rusia probablemente necesitaría varios miles de interferidores montados en camiones solo para cubrir ambos lados. Ahora, si consideramos los millones de millas cuadradas dentro de su territorio que Rusia tendría que proteger de los ataques de drones ucranianos de largo alcance controlados mediante Starlink, se puede ver lo insuperable que es el problema. El uso de modulación de espectro ensanchado por parte de Starlink ya hace que sea un proceso mucho más complejo interferir las señales que con el GPS. Esta técnica de transmisión distribuye la señal a través de un amplio rango de frecuencias, en un patrón que cambia constantemente según una clave criptográfica compartida solo entre el terminal y la red. Eso significa que, si interfieres una parte, probablemente solo afectes ruido. Aunque consigas suficientes unidades y energía para interferir el espectro completo, aún enfrentas el cifrado y los patrones de modulación con claves impredecibles, sin acceso a la gestión de claves. Y esos, ni hace falta decirlo, son altamente clasificados. En conclusión, Rusia requeriría una flota mucho mayor de interferidores más potentes que los usados en Ucrania. Eso costaría al menos cientos de miles de millones de dólares. Para un país que ya lucha por financiar su guerra, eso sería casi imposible. Recuerda que el equipo de guerra electrónica aún no ha sido destruido por Ucrania. Sus señales los hacen, en parte, objetivos fáciles para ataques de drones, misiles y artillería ucraniana. El sitio web independiente, Oryx.com, que rastrea las pérdidas de equipo ruso utilizando una metodología de confirmación visual, registra al menos 94 sistemas rusos de interferencia y engaño que Ucrania ha dejado fuera de combate desde 2022. Son 100 más. Rusia tendría que movilizar grandes fondos, recursos y mano de obra para construir y mantener activa la arquitectura de supresión, el tiempo necesario para que funcione. Estos problemas empeorarían si Estados Unidos usara la red de Starshield en vez de Starlink. Starshield es una red especializada construida por SpaceX específicamente para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 2022. Según un portavoz de la empresa, ofrece seguridad y cifrado adicionales para uso gubernamental y militar en operaciones de seguridad nacional y utiliza satélites propiedad y controlados por el gobierno de Estados Unidos. La red incorpora al menos 183 satélites Starshield, dedicados que cuentan con seguridad mejorada, sensores de observación terrestre y cargas útiles alojadas, junto con comunicaciones seguras y cifradas sobre la infraestructura existente de Starlink. Si Estados Unidos implementa enlaces Starshield en el Lucas, la tarea de Rusia para interferirlos se vuelve aún más imposible. El cifrado, la autenticación y la gestión de claves de Starshield son más robustos y están mucho más controlados, lo que hace que la suplantación sea aún más difícil y la interferencia mucho más costosa. Pero para Rusia todavía empeora. Mucho peor. Eso es porque no son solo los drones Lucas de los que Rusia tiene que preocuparse. Los enlaces de Starlink o Starshield podrían instalarse, en teoría, en prácticamente cada misil y dron del arsenal estadounidense, donde las limitaciones aerodinámicas lo permitan. Imagina Tomahawks o HIMARS conectados a Starlink. Los rusos ya lo han imaginado y se han puesto verdes solo de pensarlo. Como lamenta el bloguero militar ruso Ingeniero Ruso, todos estos sistemas de ataque de largo alcance podrán ser controlados en cualquier parte del planeta y lograr la misma precisión que los drones FPV, literalmente a través de una ventana. Esto no es solo una evolución en asuntos militares, es una auténtica revolución, señala la publicación, y es difícil discutir eso. Entonces, ¿qué puede hacer Rusia al respecto? Durante años ha habido alarmismo sobre que Rusia
desarrolla armas antisatélite capaces de eliminar satélites hostiles en órbita. Aunque existan esas armas, el tamaño y velocidad de Starlink harían que se necesite mucho tiempo y dinero para causar daño significativo. Como dice el bloguero ruso Dmitry Kornanikin, olviden los cuentos soviéticos de clavos en órbita destruyendo satélites. Eso podría funcionar con cientos, no con decenas de miles. Así que, actualmente no hay una solución, y el pánico es palpable. Rybar exige que el Kremlin comience a desarrollar medios para destruir miles de satélites Starlink ahora. Esto debe ser financiado como la máxima prioridad. Sin embargo, no especifican de dónde se supone que debe salir el dinero. Obsesionados con la guerra, dan un pronóstico sombrío. Si en un año no encontramos una solución contra esta constelación de satélites, entonces las cosas nos irán muy mal, escribieron. Para ser justos, Rusia ha experimentado con tecnología para interferir Starlink y quizá ya haya tenido éxito. En 2024, el ejército ucraniano comenzó a reportar interrupciones en las conexiones de Starlink y los funcionarios militares atribuyeron las fallas a Rusia, que estaba probando diferentes mecanismos. Documentos filtrados del ejército de Estados Unidos sugieren que las interrupciones podrían ser por un sistema llamado Tow Ball, creado para proteger satélites rusos de interferencias. Rusia también parece estar desarrollando un sistema más nuevo y sofisticado llamado Kalinka. Este sistema está diseñado para detectar e interrumpir señales hacia y desde los satélites de Starlink, interfiriendo drones ucranianos y comunicaciones militares. Andrei Bezrukov, el director del Centro Ruso de Sistemas y Tecnologías No Tripuladas que desarrolla el sistema, dijo a los medios estatales que el llamado asesino de Starlink también podría detectar terminales de comunicación conectadas a Starshield. Habrá que esperar para ver si estos sistemas son efectivos o si resultan ser más bien como los tanques rusos. Pero bien podría ser que la respuesta más efectiva de Rusia y China sea del tipo: si no puedes con ellos, úneteles. Ambas naciones intentan apresuradamente lanzar sus propios equivalentes de Starlink. Rusia está desarrollando Zorky, un rival nacional de Starlink, con la producción en serie de terminales programada para comenzar en 2026 y planes para más de 300 satélites para 2027. China, por su parte, está desarrollando tecnologías antisatélite basadas en láser y microondas para contrarrestar Starlink y Starshield, y también está desarrollando múltiples constelaciones de satélites a gran escala. La red Qianfan, o de las 1000 velas, ya tiene alrededor de 100 satélites desplegados con una meta de 15.000. La red Wolwang, o SatNet, está actualmente en pruebas con 13.000 satélites previstos, y la red Honggu 3, que actualmente está en etapas de planificación, se espera que finalmente tenga alrededor de 10.000 satélites operativos. La Fuerza Espacial de Estados Unidos usa el sistema de contracomunicaciones Meadowlands y terminales modulares remotas para interferir enlaces ascendentes y descendentes de satélites enemigos. Pero como estos sistemas aún no han enfrentado amenazas rusas y chinas como Starlink, no se sabe cómo les irá frente a ellas. ¿No parece otra carrera armamentista tecnológica donde Estados Unidos lleva a la delantera? Claro, seguiremos de cerca los acontecimientos, así que suscríbete al canal para no perdértelos. Y si te interesa saber cómo podría desarrollarse la guerra en Ucrania en 2026, mira este video donde presentamos los diferentes escenarios. Gracias por vernos.